Bueno, para mí es un gran privilegio estar aquí frente a ustedes para traer el estudio de la palabra en esta mañana. Le doy gracias al Señor primeramente y después a los pastores que me permiten esta oportunidad. Y pues espero que con lo que podamos ver seamos todos edificados. Estamos en la carta, pero disculpen, es que escucho un poco de conversación y me... Sí. Estamos en este mes, hemos estado estudiando acerca de la carta a los Colosenses. El primer domingo, la hermana Tania Marín nos habló de que Colosenses y Efesios se les llama las cartas gemelas porque tienen similitudes entre ellas, muy importantes. Y el domingo pasado, Patricia Briceño nos habló del ministerio de Pablo y hizo la introducción a lo que yo voy a conversar con ustedes esta mañana. Ella nos hablaba de que Pablo estaba preocupado porque en la iglesia de Colosas se habían venido insertando algunas doctrinas, algunos rudimentos del mundo que buscaban, entre otras cosas, quitar el concepto que nosotros tenemos muy claro de que Jesucristo es Dios. O sea, quitar la deidad de Jesús. Eso era parte de lo que las personas que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas estaban tratando de hacer. Estaban siendo bombardeados por el gnosticismo, que ahora vamos a ver qué es el judaísmo. Los colosenses, para que no nos confundamos, los colosenses eran cristianos, eran unos cristianos que amaban mucho al Señor y que amaban mucho a los hermanos. Eso lo dice Pablo al inicio del primer capítulo. Dice, porque yo reconozco la fe que tienen ustedes, la fe que han abrazado, y también reconozco que ustedes aman a los hermanos. Pero eso no quitaba que estuvieran tratando de ser engañados por personas que venían a tratar de introducir estas filosofías que estamos hablando. En esta carta, en la carta a los Colosenses, Pablo los exhorta a caminar en la fe de Jesucristo y que se guarden de los falsos apóstoles, mostrándoles a ellos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Les advierte que no se dejen arrastrar por la observancia de reglas legalistas, ni que den lugar a que los engañen con supersticiones y falsas visiones de ángeles. El objetivo de Pablo en esta epístola a los Colosenses se puede decir básicamente tres objetivos los que tenía. Él quería defender la verdadera fe, él quería defender la supremacía de Cristo y su divinidad, y también dejar el fundamento claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso era lo que Pablo quería mostrar a los colosenses. En Colosenses 2:8 vemos que dice la palabra, o dice Pablo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a filosofías y huecas sutilezas. La segunda parte la vamos a abordar más adelante. Entonces, ahora vamos a empezar a tratar de entender cuáles eran estas filosofías y huecas sutilezas que estaban tratando de hacerse campo en la iglesia de los colosenses. Pero primero vamos a entender qué es filosofía. Y aquí quisiera que alguien se atreviera, si podemos, a darme una definición de lo que usted cree que es filosofía. Hermano Joseph. Bueno, yo he entendido y así lo he experimentado, que la filosofía es como son pensamientos del hombre, ¿verdad?, tratando de explicar las cosas de Dios o las cosas de la vida, pero interpretándolos totalmente con su inteligencia, ¿verdad?, que nada tiene que ver con Dios en la filosofía. Muy bien, muy buena definición. La filosofía es una búsqueda permanente de la verdad según pensamientos humanos y no según Cristo. Entonces las personas que piensan o que viven filosofando
llegan a un concepto de verdad, pero siguen buscando otro. Porque entonces dicen, no, es que esto no puede ser, que yo haya encontrado el concepto de la verdad. Y siguen buscando otro, y otro, y otro. Y viven permanente en esa búsqueda de una verdad que es según el entendimiento humano. Esa no es la verdad que se va a poder encontrar. Dentro de las filosofías y huecas sutilezas que estaban siendo introducidas en la iglesia de Colosos, vamos a hablar primero del judaísmo. El judaísmo es la adopción de costumbres, ritos y ceremonias propias de la ley judaica y rechaza doctrinas claves del cristianismo como el concepto o como la verdad de la Trinidad, la eternidad de Jesús y la gracia por su muerte en la cruz del Calvario. La gracia para salvación de nuestros pecados. El judaísmo era pues muy propio de los judíos. Y entonces la gente se puede confundir, puede decir, bueno, si era de los judíos es bueno. Y no es que fuera malo, pero el judaísmo se practicaba conforme a la ley. Y recordemos que Jesús vino a cumplir la ley. Él no la vino a abrogar, por eso es que nosotros no es que decimos, no, todo lo que la ley estaba no sirve, no es eso. Pero es que nosotros ya en la gracia no tenemos que vivir conforme a los conceptos de la ley judía, sino que las buenas obras nos van a seguir a nosotros como cristianos que somos. Y no es que tenemos que provocarlas para alcanzar una salvación. No es que tenemos que cumplir una ley para alcanzar una salvación, porque ya la salvación fue dada por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son algunos ejemplos de judaísmo que podemos encontrar en nuestros días? El sábado es un ejemplo de judaísmo, el guardar el sábado es un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo que tengan en mente? Exacto. Joseph está mencionando algunas fiestas y celebraciones judías que se celebran hoy en día. Y últimamente ha habido como una tendencia a que haya un cristianismo mesiánico. Entonces personas que estaban en el cristianismo están abrazando conceptos, festividades y ritos del judaísmo. Cuando en realidad el cristianismo mesiánico es que son judíos que se convierten al cristianismo. O sea, nosotros no nos podemos hacer judíos, porque no somos judíos. Pero los judíos sí se pueden convertir en cristianos. Amén. Pero pues en cierto sentido se están confundiendo las cosas, tratando de adoptar nosotros como cristianos costumbres de los judíos. Porque como vamos a ver más adelante, son cosas que suenan muy bonito, que se ven muy bien, que tienen apariencia de verdad, pero que tenemos que estar muy centrados en la palabra y en lo que nos enseña la palabra para entender en qué momento o para qué momento fueron hechas estas cosas o en qué momento eran válidas estas cosas. Entonces de judaísmo nos queda claro que nosotros ya no tenemos que vivir conforme a la ley, que ya nosotros no tenemos que salvarnos por observancia de la ley, pero que sí, lo que está establecido en la ley, muchas de las obras de la ley nos van a seguir a nosotros como cristianos que somos, amén, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Otra filosofía que estaba introducida, y a ustedes yo creo que estas cosas algunas les van a sonar familiares, porque eso no se daba solamente en la época de Pablo y de Colosas, sino que esto nos acompaña hasta nuestros días. Van a ver que el gnosticismo, que es una palabra que suena muy extraña, está presente en muchas de las cosas que nosotros escuchamos y que a veces pasamos inadvertidas. El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia, pero repito, no por ser de los primeros siglos es que ya no existe. El gnosticismo existe y está teniendo un auge muy grande en este momento. Es una mezcla de cristiandad con creencias judaicas y orientales. Se dividió en varias sectas y dice tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Los gnósticos son muy enfocados a la meditación trascendental,
a salir del espíritu. O sea, tienen una serie de observancias o de prácticas que son contrarias a lo que nos enseña la Biblia. Es un pensamiento declarado herético. Alguien que me ayude, porque herético, ¿qué es herético? Herético viene de herejía. ¿Y qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Aberración o falsa doctrina. Es una aberración o falsa doctrina. Es algo que está completamente en contra de lo que establece la palabra del Señor. Esa es una herejía. El gnosticismo es una corriente de pensamiento, una filosofía herética. Se enseña cosas que no están, o más bien no solo no están en la palabra de Dios, sino que son contrarias a lo que establece la palabra de Dios. Enseña una humildad fingida y dice que Cristo es el más elevado rango en el orden de los espíritus creados. O sea que esto es una alusión clarísima a quitarle a Cristo la divinidad. Nadie le puede quitar a Cristo la divinidad porque Él es Dios. Pero a tratar de quitar la divinidad, a tratar de que la gente piense que Él no es un ser divino, que Él no es Dios. Y en esta doctrina, en esta filosofía, se rinde culto a los ángeles. Algunos ejemplos de gnosticismo son los niveles y rangos angelicales. Y entonces tal ángel sirve para tal cosa y tal otro ángel sirve para tal otra. Y si usted tiene que pedirle a Dios, pídaselo a través de tal ángel, porque él tiene un elevado rango, ¿verdad? Eso enseña la angelología. Ahora, la angelología es el estudio de los ángeles. Nosotros no podemos decir que los ángeles no existen, o que nosotros todo lo que nos suene a ángeles está contra la palabra, porque no es así. La Biblia está llena de ejemplos de ángeles que fueron enviados por Dios para hacer determinada labor, determinado trabajo. ¿Algún ejemplo que recuerden de ángeles en la Biblia? El ángel Gabriel, el ángel que le anunció a María el nacimiento de Jesús. Entonces, los ángeles son seres creados por Dios, existen, pero no es que hay unos niveles y una cuestión que necesitemos ángeles para llegar ante la presencia del Señor, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, amén, nadie más. Entonces, eso es el gnosticismo, es darle culto a los ángeles, el darle un lugar que no les corresponde, el darle un poder que no les fue dado por Dios. Y es una fascinación permanente por lo sobrenatural. Vamos a otra, el legalismo. El legalismo a mí se me parece un poquitito al judaísmo, porque muchos aspectos del legalismo toman en cuenta la ley. Y entonces no hagas esto, no hagas lo otro, no mires para acá, no mires para allá, vístete de determinada manera, haz esto aquí y allá. Eso es el legalismo. Y muchas veces según la Biblia, pero hay otros legalismos que es según el pensamiento del hombre, y ambos legalismos en este tiempo no tienen cabida, o no deberían tener cabida en la iglesia de Cristo. Y cuando digo que vístete de tal manera, haz esto, haz lo otro, no es que entonces ya podemos hacer como queramos y vestir de la manera que queramos, ¿verdad? Pero es que esas son consecuencias de que nosotros tengamos al Señor en nuestro corazón. O sea, el cómo vestir, el cómo conducirnos, el cómo hablar, en qué pensar, qué tocar, qué no tocar, qué mirar, qué no mirar, son consecuencias de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Y no es porque nadie nos diga que lo tenemos que hacer de esa manera. Entonces el legalismo es una mezcla de la ley judía, con leyes establecidas por los hombres y que dicen esto se debe hacer así y se debe hacer así. Un ejemplo de legalismo, y por eso digo que se me parece mucho al judaísmo, es guardar el sábado. Sí, hay corrientes religiosas que guardan el sábado, por ejemplo. Ese es un ejemplo de legalismo. El mostrar actitudes buenas sin relacionarlas con el Espíritu Santo. Entonces,
El hecho de que yo muestre actitudes buenas no necesariamente significa que estoy dando el fruto del Espíritu Santo. Puede ser que esté haciendo un gran esfuerzo para ser una persona buena. O puede ser que humanamente yo sea una persona buena gente. Pero eso no es suficiente. Eso es legalismo. Eso es solo bien si viene como consecuencia del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Muy bien. Ahora vamos al ascetismo. Palabrilla, ¿verdad? Ascetismo. El ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero. ¿Saben qué significa austero? Ser muy comedido con los gastos, muy excesivamente comedido con los gastos. Claro, alguna vez a uno le dice, sea austero y está bien, porque tal vez es que uno anda gastando mucho, pero es una austeridad extrema. Es una austeridad y una renuncia a los placeres materiales para adquirir hábitos que les conduzcan a la perfección moral y espiritual. O sea, es el decir, no quiero vivir ninguna cosa, ninguna comodidad, nada que me pueda hacer menos santo o apartar de Dios o de el Dios que en ese momento cada persona tenga en su mente. Porque los ascetas, muchos de ellos tienen a Dios, Jehová, nuestro Señor, como el Señor, el Dios también a quien sirven y en quien creen. Pero los ascetas son el típico ejemplo de la persona que cree que la salvación se gana por obras. Y entonces yo me voy a alejar de los placeres del mundo, yo me voy a privar de las cosas materiales, yo me voy a retirar del mundo a la meditación, por ejemplo en el yoga, o en el Tíbet, por ejemplo. Los monjes tibetanos y algunos otros monjes los practican seguidores de casi todas las religiones del mundo. Siempre requiere abstinencia de algo, a veces sufrimiento físico o incomodidades. Deja en manos de la persona, como les decía hace un momentito, el alcanzar los altos niveles de espiritualidad. O sea, está en cada persona el alcanzar altos niveles de espiritualidad. Y no toma en cuenta que eso es según la presencia del señorío de Cristo en nuestras vidas. Amén. Algunos ejemplos de ascetismo son los sacrificios corporales para alcanzar sanidades o para alcanzar un milagro. Entonces yo me sacrifico de una manera corporal, yo castigo mi cuerpo, hago determinadas acciones. Y no necesariamente, dice Patricita, que la flagelación, sí, pero también no necesariamente llegar a flagelarnos. Puede ser exponer nuestro cuerpo a un sacrificio, cualquiera, con tal de alcanzar un milagro o de santidad para nuestras vidas. Algunas personas se sometían a ayunos prolongados hasta la muerte. Sí, y no es que el ayuno sea malo, ¿no? O sea, el ayuno es parte de lo que nos enseña a nosotros la Biblia que tenemos que hacer como creyentes. Pero una cosa es ayunar, porque así lo establece la Biblia, para los fines que la Biblia establece, y otra muy diferente, para castigar mi cuerpo, para con eso alcanzar favores de Dios, milagros o una mayor santificación. También otras formas de ascetismo son los votos de pobreza. Voto de pobreza es eso, o sea, nada que tenga que ver con cosas materiales, lo mínimo indispensable para continuar vivo. Votos de silencio, es ascetismo. Voy a dejar de hablar 2 años, 3 años, 7 años, 10 años, para ser más espiritual. Votos de castidad, el celibato y otros similares. Todo esto crea lo que se llama un sincretismo religioso. Cada vez con palabras más complicadas, ¿verdad? Sincretismo religioso es sencillamente la unión de filosofías y creencias de diferentes religiones sectarias o no sectarias y tomarla como una doctrina. Eso es ascetismo
filosófico religioso. Es intentar meter varios conceptos, los que más me gustan o a los que más les encuentro sentido, en un concepto mayor y decir, esa es mi doctrina, esa es mi fe y esa es mi convicción. Eso es sincretismo religioso. Ahora, también el sincretismo se da con las cosas que el mundo, que nosotros tomamos del mundo y las traemos a nosotros como iglesia. Eso también es sincretista. Tomar costumbres y creencias del mundo y traerlas a nuestra fe. Es como un arroz con mango, dice Joseph. Eso es sincretismo religioso. Y por supuesto que nosotros, como Pablo, debemos defender una fe verdadera, pura. Pablo era un hombre apasionado por la fe, apasionado por Jesús. ¿Cuántos lo creen así? A mí me gusta leer a Pablo, porque realmente se le siente como la necesidad de transmitir eso. O sea, tengan una fe pura, tengan una fe verdadera, cumplan con los deberes cristianos, ¿verdad? Y también, muy lindo de él, que siempre defiende el señorío de Cristo. Amén. Muy bien. Pablo a todo esto que hemos estado hablando le llama tradiciones y rudimentos del mundo, que son simples elementos que imperan en el sistema de la tierra. Y dice en Colosenses 2:23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación o apariencia de sabiduría. Y es lo que yo les mencionaba al principio. A veces esas cosas se escuchan bonitas. Es más, yo siempre lo digo porque lo escucho mucho y lo leo en Facebook y en esas partes, ¿verdad? Que te mando las buenas vibras para que sigas bien de salud y que ya ese karma ya no se soporta, ¿verdad? Que ese karma te está... Ajá, el karma, las buenas vibras, las chakras. Y todo eso es que se oye bonito, ¿verdad? Se oye como exótico. Pero sin embargo, a veces la gente no sabe qué está diciendo, ¿verdad? A veces la gente no sabe qué está diciendo. Y están tomándolo como parte de la doctrina, ¿verdad? Y es como esa fascinación por las cosas orientales, ¿verdad? Que los orientales, pues ustedes saben qué convicciones tienen ellos, ¿verdad? Y son sintoístas, o sea, tienen muchos dioses, o tienen unos dioses que no son el Dios verdadero. Entonces, pues por ahí va el tema con el ascetismo y estas filosofías a las que Pablo le llama tradiciones y rudimentos del mundo. Se ven bien, se escuchan bien, parecen buenas, pero no es así porque están en contra de la palabra de Dios. O son para otro tiempo. Amén. Ajá, también de la India se importan muchos ritos, símbolos, tradiciones, porque a veces hasta bonitos se ven. No, casi siempre. Y aún dentro de la iglesia del Señor, y no digo comunidad cristiana del Faro, sino dentro de la iglesia del Señor, hay falsos maestros, con palabras persuasivas, engañando, con falsas filosofías, con sutilezas. O sea, sutileza es que entra despacito, sin que nadie se dé cuenta. Eso es sutil. Y engañando con falsas sutilezas. Pero vamos a ver a continuación cómo Pablo mismo en la epístola a los Colosenses nos muestra cuál debe ser el fundamento de nuestra fe, la fe verdadera. Y nos dice en Colosenses 2, 3, 6 y 7, yo se los voy a leer para avanzar. Dice, para que sean, también la tenemos ahí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, no hay que filosofar, es alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No se puede alcanzar estas riquezas de que habla Pablo, volviendo a la esclavitud de la ley o tratando de entenderlo por conceptos filosóficos. No se puede. Dice Gálatas 4:9, Pablo también a los Gálatas: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vos volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto es peor que dejar de usar un carro con todas las características que tienen los carros ahora, que algunos hasta se manejan solos. Es tratar de cambiar un carro de esos como el carro de las picapiedra, ¿verdad? Que hay que andar empujándolo con los pies. Eso es, bueno, este es un pobre ejemplo para lo que significa tratar de volver a los rudimentos, a la filosofía huecas y no a la fe en Cristo Jesús. Amén. Así es. Si hemos recibido al Señor en nuestros corazones y somos hijos de Dios y Él es nuestro Salvador, debemos arraigar nuestra fe en Él y estar edificados en la roca inconmovible que Él es, confirmados en la fe en que hemos sido enseñados según la palabra de Dios y no según las filosofías del mundo. Y no según las filosofías del mundo. Pablo defiende la divinidad de Cristo en muchas partes, incluso en capítulo 1, pero este está fundamentado en el capítulo 2. Y dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. ¿Habita qué? De la deidad. ¿Y qué es deidad? Dios mismo, divinidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pablo no deja lugar a dudas o a pensar en alguna mezcla de divinidad de Cristo con filosofías del mundo. Cristo no era solamente semejante a Dios. Jesús, Cristo, es Dios. Amén. Porque dice Juan 1 y 14. Y yo creo que muchos se lo saben. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay lugar a dudas, Jesucristo es Dios. Amén. En Cristo estamos completos, no tenemos necesidad de ningún suplemento. No me acuerdo si mi papá o mi abuelita decían, y yo lo digo, no hay que buscar lo que no se nos ha perdido. No hay que andar buscando lo que no se nos ha perdido, si está en la Biblia, si nosotros tenemos en la palabra de Dios. Amén. Y Pablo también nos habla de que nosotros estamos muertos y resucitados con Cristo. Bueno, esto es después de que en el capítulo 1 él diga que nosotros hemos tenido redención en Cristo. Nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Y dice, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué necesitamos más? ¿Usted necesita algo más? Yo no. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos muerto con Cristo al pecado. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Pero no, ahí no quedó la historia, sino que hemos sido resucitados para vida eterna. Amén. Juntamente con Él. Y tenemos vida juntamente con Él. Es suficiente, hermanos, para nosotros saber que Jesús pagó por nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que había en contra nuestra, que nos dio vida y que ahora estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Él, como dice Efesios 2:6. En conclusión, ya estamos prevenidos por Pablo, pero también por el mismo Jesús. Pablo nos previene que nadie nos engañe con falsas filosofías y vanas sutilezas. Pero Jesús también dijo allá en Mateo 24, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Amén. Aún a los escogidos. O sea, no solamente nos hablarán con palabras persuasivas, no solamente tratarán de meternos sutilezas, sino que mostrarán señales, prodigios y milagros que pueden engañar aún a los escogidos. Yo no quiero ser parte de los engañados. ¿Usted, hermano? No, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos con lo que escuchamos. Debemos ser cuidadosos con lo que nos dice. Nunca me voy a olvidar de una señora que siempre, que creo que ya lo dije una vez, y que yo creo que mucha gente lo dice, como dice la Biblia, Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces alguien que no escudriña la palabra, dice, uy, la Biblia dice que Dios rogando con el mazo dando, ¿verdad? Entonces pesemos con la palabra del Señor lo que nosotros escuchemos. Pesemos con la palabra de Dios lo que veamos en internet, porque abunda literatura que trata de confundirnos y alejarnos y apartarnos de la fe verdadera. Entonces, mantener siempre presente el fundamento de nuestra fe, que es Dios hecho hombre, quien vino a morir por nuestros pecados y a darnos vida juntamente con Él para toda la eternidad. Ese es el consejo. Y voy a citar aquí a D.L. Moody, que era un predicador muy famoso, que, no sé, me gustó este pensamiento. Escúchenlo. Todas las filosofías de los hombres, todos los engaños de la sabiduría humana y todos los rudimentos del mundo descubiertos por el razonamiento humano, despojan a los hombres, arruinan sus almas, guiándoles a la muerte y eterna por alejarlos de Dios y su salvación. O sea, hermanos, en conclusión y en síntesis, nosotros no necesitamos filosofías, ni doctrinas, ni rudimentos del mundo. Nosotros tenemos una fe firme y un fundamento. Nuestro fundamento es que Dios, hecho hombre, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, o sea, nació, se hizo hombre, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados ahí, nos limpió de todo pecado y nos dio vida juntamente con Él para hoy, para mañana y para toda la eternidad, hermanos. Que el Señor les bendiga.